México es un país pobre, eso lo sabemos de siempre, pero estamos avanzando, estamos retrocediendo, ¿qué políticas estamos aplicando? Yo quiero agradecer a Gonzalo Hernández Licona, un especialista en cuestiones de pobreza. Él fue, de hecho, secretario del Coneval, esta comisión que se dedica a evaluar políticas sociales, políticas públicas en nuestro país, y actualmente es el cargo, creo que es director de la red de pobreza, precisamente en México. Bueno, pues en primer lugar, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Segundo, acaban ustedes de dar a conocer un informe sobre cómo nos está yendo en materia de pobreza. ¿Cuál es pues, cómo nos está yendo? O sea, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Mira, la paradoja, Sergio, y otra vez agradezco mucho de platicar contigo, que siempre es un gusto. Sí. La paradoja es que de 2008, por ejemplo, a 2022, Ujú. hemos gastado 17.2 billones de pesos en política social, en programas sociales. Y en ese periodo, la pobreza aumentó de 49% a 52%, Ujú. lo cual dice uno, bueno, pues, ¿qué está pasando con tanta Sí, lana que estamos se va? gastando, sí. Y hay muchas razones. Déjame apuntar algunas. Una primera es que precisamente desde hace ya varios sexenios, inclusive, incluyendo este, parecería que a los políticos el combate a la pobreza solamente es a base de programas sociales, Ujú. ¿no? Por supuesto, los programas sociales son importantes, deberían llegar a la población más pobre, pero la pobreza más bien, Sergio, es un síntoma de muchas cosas que no van bien o en la economía o en la sociedad. Por ejemplo, un país que no crece, que no tiene crecimiento económico, un país que no genera empleos, es un país que genera pobreza. Y nosotros no hemos crecido, no es de ahora, llevamos Llevamos muchos varias gobiernos, sí. décadas sin crecer, un crecimiento bastante mediocre, hoy con tasas negativas. Entonces, si el pastel, por decirlo de alguna manera, no crece y la población sí, nos toca menos a todos y hay, por definición, más Ahora, pobreza, el ¿no? presidente de la República dice que el PIB no importa, que el Producto Interno Bruto es una medida neoliberal y que no importa el crecimiento, que lo que importa es el bienestar Atrás o la del, felicidad. atrás del PIB, que puede tener un nombre PIB a lo mejor es muy Muy oscuro, técnico. atrás del PIB es lo que ganamos todos en la economía. O sea, tu sueldo, el mío, el de la gente que nos está viendo, eso es el PIB. Ujú. Si el PIB no crece, quiere decir que los pagos a las personas no crecen, a todo mundo. Por lo tanto, es bastante claro para muchas personas que lo quieren ver que cuando el PIB no crece, estamos diciendo que no nos alcanza y no nos toca a las personas más dinero, más lana de cada quincena y cada mensualidad. Entonces, es por eso que ver a la pobreza solamente como un tema de programas sociales es bastante parcial, bastante sesgado y que te lleva a un tema político electoral. Es decir, repartir lana es importante para muchas personas, pero también es electoralmente muy redituable, Compra votos, ¿no? pues compra votos, Sí, ¿no? eso es, digo, no es que esté mal, pero sí compra votos. Es la historia de la política social de muchas décadas, incluyendo esta. Los políticos lo saben, el presidente lo sabe, el programa emblema de esta combinación de que es importante, pero también es electoral, es el programa de adultos mayores, Ujú. ¿no? Que creció muchísimo, ciertamente, este sexenio, pero creció de una manera que no es, déjame llamarlo así, para apoyar a la gente más pobre, sobre todo. No está igual de focalizado que con anterioridad, tengo entendido, Lo ¿no? que ha pasado, O sea, yo sé que yo me puedo inscribir, al programa sí, de sí, adultos sí, sí, mayores, sí, sí. aunque yo tenga un ingreso que significa que no lo necesito. El programa creció muchísimo. A la gente más pobre el incremento del programa fue de 16%. Ujú. Y a la gente con más lana el incremento fue de 450%. Es decir, el programa se incrementó mucho más a la gente que menos lo necesita. Y ciertamente, Sergio, yo he oído a muchas personas de varios niveles sociales diciendo, ay, qué padre que el presidente nos está dando esta lana. Que además Este, se personaliza, ¿no? Es el es como presidente. si el presidente rompiera su cochinito Sí, y le diera a la gente su lana. Ese es el tema político claro. del combate a la pobreza. Por lo tanto, 7, 17.2 billones de pesos desde el 2008 hasta la fecha tiene un tema electoral
Y tiene un tema en que los programas no son siempre muy buenos. El ejemplo de ese sexenio, Sergio, es que la política focalizada que iba a los más pobres en los sexenios pasados, sin que fuera perfecta, ¿eh? Ujú. El programa Progresa, por ejemplo, Oportunidades, llegaba con más claridad a los más pobres que hoy. Ese programa desapareció por fines políticos en ese sexenio, porque por fines políticos se han tomado otra vez muchas decisiones. Todo lo que huela al pasado no sirve, yo empiezo casi de cero. Ese programa era el programa Oportunidades que más llegaba a la gente. De hecho, lo que vimos es en estos años del neoliberalismo, por así decirlo, sí vimos en las cifras del propio Coneval, cuando tú dirigías el Coneval, sí vimos una reducción en la pobreza extrema, por Sobre ejemplo. todo la extrema. Sí, Sobre todo extrema porque porque ahí estaban los programas hacia allá focalizados. iban algunos programas que tenían este elemento de focalización, sin que fueran perfectos, Ujú. insisto. Sí, sí. Hoy Siempre fuiste crítico y dijiste todo esto está mal, pero sí está funcionando hay estas cosas partes. seguras, así es, y así está en todos los gobiernos, pero la transición de ese programa a programas nuevos, becas Benito Juárez, Ujú. a educación básica, media y jóvenes escribiendo futuro, ese cambio implicó que a la gente más pobre le redujiste el apoyo en 63%. Mm. Y a la gente con más recursos se lo incrementaste cerca de Porque luego la gente 90%. no se da cuenta, pero lo de jóvenes construyendo el futuro no necesariamente apoya a los más pobres, está apoyando. Así es, ¿no? ¿Qué opinas del subsidio a las gasolinas? Bueno, es un subsidio que por donde la veas, es un subsidio que apoya mucho más a la gente que tenemos coche y que Ujú. usamos intensivamente el coche que a la gente más pobre, ¿no? O sea, también es Eh, un impuesto estamos gastando un chorro de lana en subsidiarnos a ti y a mí la gasolina de nuestro coche. El efecto en la que a lo inflación mejor es, nosotros no lo necesitamos el efecto tanto. en la inflación me parece que es menor, Ujú. pero estás gastando mucho en un esfuerzo muy caro O sea, ¿no es y que no eficiente? llega a los pobres. Entonces, el punto de este sexenio que a mí más me asombra, Sergio, es que el lema de primero los pobres se quedó en un lema. En la práctica, el apoyo social, el apoyo de decisiones como la energética, el apoyo o el cambio del Seguro Popular al INSABI, Ujú. todos esos cambios afectaron más a la gente en pobreza y tienen hoy menos apoyos la gente en pobreza que hace unos años, insistiendo que no era perfecto, ¿no? El Seguro Popular no era perfecto, eh, pero hubo un incremento de los montos que se iban al apoyo de las personas que no tenían IMSS o ISSSTE y podían tener ese aseguramiento. Hoy del Seguro Popular se pasó a la nada, ¿no? Ujú. Porque el INSABI fue nada. Y eso implicó que en 2 años, 2018-2020, la carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16% a 28%. Se disparó, sí, es impresionante. S- Si hay que encontrar algún problema de los más graves en esas decisiones de esos últimos años, es en salud. Y la gente lo resiente. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen, es que pues a lo mejor ya no tenemos los mismos servicios médicos, pero la gente está recibiendo dinero y de eso está viviendo? Yo creo que la gente está recibiendo con gusto el programa de adultos mayores. La gente, o sea, tú lo ves, hemos ido a campo y tú, un poco la reacción es, sí pagamos hoy más por salud. Ujú. La gente te lo dice en Oaxaca, Ujú. en el Istmo, en los valles centrales. Recibimos menos dinero por becas en primaria y básica. Ujú. Pero qué bueno que mi papá o mi abuelo Ujú. o mi abuela reciben apoyo de adultos mayores. Entonces, sí, el programa de adultos mayores, desde mi punto de vista, Sergio, se vuelve en esta contención social. El presidente lo sabe y de ahí la importancia que le ha dado al presupuesto. Va a crecer de manera muy grande ¿Es, para es, 2023. es sostenible? No es sostenible, es decir, tienen que estar buscando de dónde va a salir la lana para 2023. Seguramente saldrá
pues, de otras áreas relevantes, como educación y como salud. Pero lo que lo hace insostenible es en los siguientes años. Entonces, no estamos solucionando el tema de la pobreza de manera adecuada, no estamos haciendo programas hacia los más pobres, no estamos tomando en cuenta que la pobreza es un tema no solamente de apoyos sociales y de recursos a la gente, sino de crecimiento económico, de generación de empleos. Y una cosa muy importante que en ese sexenio empeoramos, insisto, sin que estuviera bien en los anteriores, y es la política social requiere, desde mi punto de vista, y como está en la Constitución, que se fomente el acceso efectivo a los derechos. Ujú. Así está en la Constitución. ¿Qué quiere decir? En educación, no solamente que te den una beca para que tengas el chance de ir a la escuela, sino que, uno, la escuela exista, no esté muy lejos y sea de calidad. O sea, el derecho completo a la salud implica que puedas asistir, que exista y que sea de calidad el servicio. El servicio, esa segunda parte De la calidad. siempre se ha olvidado de manera importante. ¿Qué tanto lo que estamos viviendo, este deterioro en materia de pobreza que hemos vivido, es culpa de la pandemia y qué tanto de las políticas No es públicas? fácil decirlo. Claramente la pandemia afectó, la pandemia afectó el mercado laboral, que decíamos es un elemento crucial de entender la pobreza. En mayo de 2020, Sergio, perdimos 12.5 millones de empleos. Ujú, La gente que tenía una lana y dejó de tenerla a cero. ujú, Eso aumentó la pobreza. Por ejemplo, hay un dato del Coneval que se llama la pobreza laboral. ujú. ¿Cuánto de tu trabajo, cuánta gente con su trabajo puede o no cubrir una canasta alimentaria, ¿no? Estábamos antes de la pandemia en 36%. En mayo de 2020 ha de haber subido al 60%. Ha venido bajando porque el empleo se ha venido recuperando. Hoy seguimos por arriba en 38% respecto al 36% de antes de la pandemia. No nos hemos recuperado. Ujú. Entonces, la pandemia explica una parte y yo sí creo que estas decisiones de política pública, social y económica también explican una parte. Y yo sí soy muy, digamos, crítico en el sentido de que el problema económico empezó desde antes. Ujú. La reducción en la inversión, que es una palanca importantísima de los empleos y del crecimiento económico, la reducción empezó pues, a la mitad del 2018. Efectivamente. Eh, Y se, y Cuando se empiezan hizo, los pro- sexenios, se hizo pronunciada cuando vino la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. cuando llega un nuevo presidente, los inversionistas dicen, a ver, me retiro un poco para ver este cuate para dónde Claro. va. Y ya cuando empiezas a ver para dónde va, regresa la lana. Y lo que pasó en ese sexenio fue que el inversionista dijo, pues esto que está pasando está más complicado que en otros sexenios porque el presidente cancela un aeropuerto de ese tamaño, con ese avance, y el mensaje es múltiple, es, aquí mando Ujú. yo puedo cambiar lo que sea, no importa que lleve un avance de 30%, O aunque por lo tire yo tanto, 100,000 millones de pesos a la basura. por lo tanto, los inversionistas se atienen a lo que yo digo. Ujú, Y ese mensaje que empieza muy claramente en el aeropuerto, en la cancelación, pues de alguna manera ha seguido, ¿no? ujú. Entonces los empresarios dicen, bueno, pues está bien, pues, me apego con el señor y lo que diga el señor, pero no hay, o sea, Pero no voy a invertir. pero el señor puede cambiar de parecer mañana Sí. y eso afecta a la inversión, ahuyenta la inversión, baja el crecimiento y baja la creación de empleos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para realmente hacer un gobierno para los pobres? Yo creo que las 4 cosas que han fallado este sexenio en los anteriores, mejorarlas y cambiarlas. Uno, que la visión de reducción de la pobreza vaya más allá de los programas sociales, Ujú, que realmente digamos, mira, eh, eh, el crecimiento, la falta de justicia, por ejemplo, una justicia eh, inequitativa genera pobreza. Cuando uno arregla el resto de las cosas o busca arreglar el resto de las cosas, la pobreza puede reducirse. Una política social mucho más eficiente que, que no sea pues tan electoral, por así decirlo, ujú. que vaya hacia los pobres, que sea un tema que apoye el acceso efectivo a los derechos para que eventualmente, Sergio, sí tengamos un país con mayor chance de oportunidades similares.
Pues Gonzalo Hernández Licona, especialista en los estudios de pobreza, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.